Muchas veces buscamos la seguridad fuera. Hay una parte de la seguridad que puede estar fuera, pero la seguridad es interna. Cuando vivimos esos eventos traumáticos, hay una parte de nuestro sistema que se desconecta y uno de ellos es la memoria. Y puede haber alguna conexión entre aquel evento y algo que me sucede hoy y de repente, qué dolor, qué herida tan grande, un enfado desproporcionado. La vergüenza y la culpa son dos emociones claves en el trabajo de trauma. Bienvenida, Tere Batanas. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, porque esta es una experiencia casi nueva para mí, así que... Pero tú eres muy buena oradora, explicas muy bien. Voy a dar 4 pinceladas de quién eres. Vale. Eres psicóloga general sanitaria. Estás dentro del Instituto Gestalt. Eres experta en, evidentemente, la mirada gestáltica, en grupos, en adicciones, en trauma. Sé que eres una persona muy curiosa. Te gusta innovar. Me encanta. Tienes un punto disruptivo que también me gusta. Me encanta la provocación. Y además estás liderando la terapia de grupo de Mía con esta visión gestáltica. Sí. Más movilizadora que le hemos querido dar ahora. Y hoy vamos a hablar de trauma. Estupendo. A ver, Está muy de moda el trauma ahora, ¿no? Muy de moda. Y una de las cosas que yo pretendo en esta charla contigo es llevarlo a un terreno cotidiano. Vale. Si te parece, vamos a intentarlo. Eso, vamos a intentarlo, sí. Tiene peso el tema. Básicamente vamos a arrancar con la pregunta típica. ¿Qué es trauma? Vale. Esta pregunta me la he preparado porque imaginaba que me la harías. Y yo pensaba, ¿cómo podemos decir qué es el trauma de una manera sencilla que se entienda, ¿no?, a nivel coloquial? Y yo creo que la mejor manera de definir el trauma es decir que es una huella que nos queda en el cuerpo, a nivel emocional, a nivel cognitivo, de una experiencia, ¿vale? Una experiencia que en aquel momento que la vivimos nos desbordó y nos ha dejado como ciertas secuelas, ¿de acuerdo? Esto sería, yo creo, la definición más sencilla de trauma. Es decir, el trauma no es la experiencia que vivimos, sino la huella. Tú y yo podemos vivir la misma experiencia y a ti no te ha quedado una huella traumática y a mí sí. ¿Y de qué depende eso? Pues eso depende de los recursos que yo tengo o tienes tú, de la base segura que yo he tenido en mi vida a nivel afectivo, del entorno que tenga, de las capacidades personales, de la capacidad de resiliencia, de un montón de variables que son difíciles de sistematizar o cuantificar, ¿no? No sé si me explico. Te explicas muy bien. Es decir, no es el hecho, sino cómo me impacta a mí determinado hecho. Que delante de una persona a lo mejor tiene una repercusión X, delante de mí pues igual, oye, lo integro, claro, lo supero y hago vida normal. Una de las cosas que me gustaría también añadir es que cuando están involucradas personas significativas para nosotros, el trauma es duro. Incluso se han hecho estudios, he leído, que tiene más huella el trauma cuando se trata de personas significativas o de relaciones humanas que no incluso de catástrofes naturales, sin, evidentemente, desvalorizar el impacto emocional que puede tener una catástrofe natural, ¿no? Me pregunto qué tipo de secuelas podemos sentir en nosotros cuando hay, por ejemplo, una privación emocional. Es decir, yo he vivido en un entorno en el que, pues quizás no me han dado cada día un poquito, cada día, algo que pues yo como niña, como niño he necesitado. Claro. Es que lo que tú estás diciendo, fíjate, parece que sea un trauma menor, ¿no? De hecho, hay algunos autores que hablan del trauma y lo dividen en 2 categorías, T grande y T pequeña, ¿no? El T grande sería un trauma de shock, ¿no? Una catástrofe natural,
por ejemplo, que es lo que tú mencionabas, y la T pequeña se refiere a esos pequeños traumas de lo cotidiano, pero imagínate un grifo al que le cae una gota, ¿no? Cae una gota, una gota, una gota. Claro, durante nuestra infancia, una gota cada día, una gota cada hora, una gota cada... son muchas gotas al cabo del día, ¿no? Y al cabo de una vida, y al cabo de toda esa etapa de desarrollo de la infancia, ¿no? Entonces ahí, claro, hay una carencia que no está cubierta, o una necesidad que no está cubierta, o una carencia que de hecho acaba condicionando la estructura psicoemocional de la persona. Y los humanos, ¿qué hacemos? Pues intentamos cubrir esos vacíos. Y si yo no tengo el afecto de una manera más saludable, lo voy a buscar de una manera que es menos saludable. Pero lo voy a buscar porque es una necesidad básica, ¿no? Lo vas a buscar en la edad adulta. En la edad adulta, pero ya en la edad de la infancia, en la adolescencia, empezamos a buscar y a crear alternativas de conductas para obtener ese afecto que necesitamos, ¿no? Es decir, yo puedo estar necesitando que tú me abraces, pero en casa no me han enseñado que sea bueno pedir un abrazo, ¿vale? Entonces me voy a inventar 1000 maneras de conseguir ese abrazo sin decir que lo que yo necesito es ese abrazo, porque creo que no es bueno decirlo, ¿sí? Y eso yo ya lo he aprendido, no a los 20, no a los 30, igual antes, ¿no? Incluso en la adolescencia ya pueden empezar a aparecer patrones que son indicadores de que hay una carencia que no está cubierta y que no soy capaz de pedirlo directamente y busco estrategias alternativas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Porque ahora me viene a la cabeza mi perra Dana. Yo digo, qué bien que ella no utilice estas maniobras tan rocambolescas que utilizamos los humanos. Ella quiere que la acaricies, se acerca a ti, se hace la remolona y tiene altas probabilidades de que tú la acaricies. Fin de la historia. Yo a veces digo, claro. ¿Por qué no soy como ella? Somos más complejos, ¿no? Somos más complejos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuáles son estas estrategias de compensación cuando no hemos obtenido ese amor o esas necesidades emocionales? Por ejemplo, esto en la gesta lo vemos mucho, ¿no? Una de las más claras es en la que damos lo que necesitamos. Muchas veces necesito compañía. ¿Y qué hago? Me dedico a convocar grupos, comidas, gente, vamos a salir, ¿no? Esto en realidad posiblemente lo que esté indicando, no en todos los casos seguramente, pero en muchos casos va a indicar que la persona necesita trabajar, cultivar el vínculo, ¿no? Tener gente en su entorno. Hay personas que necesitan ser vistas, ser cuidadas, y lo que hacen para conseguirlo es cuidar, y pasan mucho tiempo de su vida y dedican mucha energía al cuidado del otro, cuando en realidad de fondo lo que hay es que necesito que me cuiden, ¿no? Y esto, bueno, pues es muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque hay un miedo a pedirlo y que no me lo den, un miedo a la frustración, un miedo al rechazo, que eso pesa tanto que al final he aprendido a buscar las cosas de manera indirecta. Entiendo que el ejercicio terapéutico es que tú puedas darte cuenta de qué necesidades hay ahí para que tú te quites de encima tantas estrategias y puedas irlas a buscar de una manera más directa, más fácil, más saludable. Claro, poder reconocer que yo necesito lo que sea, cariño, validación, mimos, afecto, lo que sea, ¿no? Es el primer paso. Después dar espacio y dignificar esa necesidad. Es que hay un momento en que parece que sea como vergonzoso necesitar, pero si los humanos necesitamos, somos mamíferos, somos gregarios, necesitamos del afecto, no necesitamos solo la comida y la estimulación, sino el afecto también, ¿no? Entonces es poder reconocernos
en nuestra condición humana, con humildad y dignificando lo que somos, ¿no? Me gusta mucho lo que dices porque una de las cosas que estaba preparando el otro día para grabar un vídeo sobre heridas emocionales es que cuando hay heridas emocionales, el problema que hay es que muchas veces hay una necesidad, pero tú mismo la invalidas. Uh-huh. Entonces entras en una espiral Uh-huh. en el que en lugar de, ok, yo en esta situación o con esta relación no me estoy sintiendo cuidada, empiezo a dudar de si lo que yo estoy sintiendo está bien o mal. Entonces ahí es donde me pierdo, cuando realmente si tú lo vieras con nitidez, dirías, ok, esto me hace sentir así porque en realidad tiene razón de ser, por tanto voy a hacer algo para salir de ahí o para que esta relación pueda tomar otro camino, ¿no? Claro, es darle espacio a lo que te pasa, es validarlo, es reconocerlo, es darle el lugar que tiene, porque si lo sientes es porque tiene un sentido sentir eso, ¿no? Y lo que te pasa, la necesidad, tiene un sentido. Es como darle ese espacio real a la historia y apropiarte de eso. Hay veces que yo lo observo y lo he observado mucho en pacientes y en alumnos, como que hay cierta vergüenza a pedir o cierta vergüenza a sentir determinadas cosas, ¿no? Eso tiene que ver seguramente con la falta de educación emocional que arrastramos durante décadas, ¿no? Bueno, durante la historia, ¿no? Nuestra cultura, la educación emocional ha sido muy precaria. Ahora estamos, por suerte, en un momento en el que nos damos cuenta de que la parte emocional es fundamental para el desarrollo psicoafectivo, relacional, para incluso la conexión que tiene nuestro desarrollo psicoemocional con las enfermedades, ¿no? Estamos en un momento donde vemos que la cantidad de experiencias traumáticas que podemos vivir en nuestra infancia tienen consecuencias en nuestra salud a largo plazo, ¿no? Entonces es como poder dar espacio a todo eso sin sentir vergüenza, sin sentir que yo no merezco, sin sentir que no soy lo suficientemente válido, ¿no? Es como poder integrarnos. Me viene la cosa como de, en el proceso de educación, de maduración, ha habido algo de desintegración de nuestra personalidad, ¿no? Y todo eso que se ha quedado desintegrado lo hemos ido castrando o lo hemos ido anulando, hemos ido censurando partes o emociones que son nuestras, que forman parte de nuestra estructura y son necesarias e imprescindibles para la relación. Y cuando llegamos a un punto de la edad adulta donde veo que el no ser capaz de expresar, por ejemplo, la vulnerabilidad, es un problema en lo relacional, porque todos sentimos esa vulnerabilidad. Pero si yo siempre juego a estar por encima, o al revés, juego siempre a estar por debajo, yo no me puedo relacionar con el otro desde un punto de vista igualitario, que eso es una relación saludable, ¿no? Me viene también a la cabeza que muchas veces nos desconectamos de las sensaciones. He hablado bastante de esto en contenido que he preparado en Mía. Directamente me convenzo de que eso no lo necesito porque en realidad en mi histórico, cuando lo he necesitado, lo he pedido o lo he esperado, no ha estado disponible para mí. Entonces prefiero obviarlo, prefiero creerme realmente que no lo necesito para no encontrarme con el chasco de que realmente no me lo puedan dar otra vez. Claro, pero es que esto que dices es súper importante. Es que hay un punto en que ya no lo sentimos. Ya no es que me crea que no o hago ver que no me pasa, es que ya ni me entero. Que este es el asunto más difícil, ¿no? Porque si ya ni me estoy enterando, tengo que volver a reaprender a escuchar a mi cuerpo, a mi somática, a mis sensaciones.
Y eso no es tarea fácil. Además, no estamos en un momento social a la velocidad que va todo, donde podamos estar quietitos, parados, escuchando a ver cómo me siento. Es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Somos de algún modo como los salmones nadando en el río a contracorriente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad veloz. Entonces, escuchar mi cuerpo, mis sensaciones, requiere pararme, requiere darme el silencio, darme el tiempo. Y es nadar a contracorriente en realidad, ¿no? Y creo que, y esto lo vemos en la terapia de grupo, necesitas tiempo. Total. Porque el clima emocional no llega, venga, va. No. De hecho, llega después de un rato de tú haber parado. Quiero traer el cotidiano puro, ¿vale? Dijéramos que cuando ha habido trauma, hay una parte de ti que ha quedado atrapada en el paraguas de ese evento traumático. Entonces, tú haces vida normal, vamos a decir, tú sigues, pero de tanto en tanto van apareciendo disparadores que te hacen saber que tú estás atrapado en un evento del pasado. Eso es. Y quiero traer la metáfora del collar de perlas, que esto me lo contó una profesora hace mucho tiempo, y me decía, mira, el trauma es como un collar de perlas que de repente se te rompe y caen todas las perlas en el salón. Tú las recoges la mayoría de perlas, pero hay 4 o 5, una se te queda debajo de la vajilla, la otra se te queda debajo de la alfombra, la otra se te queda... Entonces, de repente, pasan 2 años, tú ni te acuerdas del collar de perlas y no sé cómo barres el comedor y ¡bum!, te tropiezas con una perla y dices, me cago en la leche, ¿qué haces tú aquí, no? Y te inoportuna esa perla y dices, ¿qué pinta esto? Si yo he empezado el día bien, si realmente estaba feliz, ¿no? Y me gustaría traer un poco el tema de cómo aparecen esos flashbacks o cómo la vida se ve importunada por ese evento traumático que tú no has sido capaz todavía de integrar. Claro, es que esto que explicas es muy cierto y esta metáfora a mí me parece muy bonita. No la había escuchado, pero es verdad, ¿no? O sea, son esas perlas que van apareciendo, esas bolitas, ¿no? Claro, al final, cuando vivimos esos eventos traumáticos, hay una parte de nuestro sistema que se desconecta y uno de ellos es la memoria. Entonces, eso se ha quedado ahí como encapsulado, pero no bien organizado, ¿no? En nuestro registro memorístico de nuestras experiencias. Y puede haber alguna conexión entre aquel evento y algo que me sucede hoy, que es cualquier estímulo, ¿no? Puede ser desde una música o alguna pequeña interacción en la que yo sienta un poco de malestar con alguien, una bronca con mi jefe. Esto puede pasar. Por ejemplo, te pongo este ejemplo que puede ser cotidiano. Una bronca con mi jefe que de repente, o una bronca o una pequeña situación en la que siento que no me reconoce mucho o lo que sea, y de repente, qué dolor, qué herida tan grande, un enfado desproporcionado, porque al final la cosa no ha sido tan grave, lo hemos acabado resolviendo, pero yo me he quedado ahí atrapada y cuestionando y enfadadísima con el jefe y dolidísima, o la jefa, ¿no? Y dolidísima. Y cuando yo me pongo a mirar, y a lo mejor lo puedo llevar, en mi caso, por ejemplo, que yo lo llevo a terapia y lo elaboro y lo trabajo, generalmente eso tiene una conexión con una historia antigua mía, con una historia muchas veces con las figuras parentales o con figuras importantes de nuestra historia o con eventos, ¿no? Traumáticos o dolorosos previos, ¿no? Donde lo que aparece es el mismo patrón en realidad, ¿no? Y es esa perlita que yo me he encontrado que me lleva a aquel lugar antiguo en el que yo he sentido que no me han reconocido o que me he sentido humillada o que me he sentido agredida porque en aquel momento de mi historia seguramente yo no me podía defender, no pude gestionar bien aquella situación y hizo que eso se congelara en el tiempo, ¿no? El susto, ¿no? Si alguien de pequeño nos riñe, es como... ¡oh! Y eso se queda ahí, ¿no? Y nuestro sistema hace un aprendizaje con eso, ¿no? Igual, por ejemplo, con el jefe te sorprendes porque te sientes una persona adulta en la mayor parte de tu día a día y de repente dices...
parece que tenga 14 años. Totalmente. Y veo que no soy capaz de exponerle los motivos por los cuales he hecho esto, no soy capaz de aportar ideas, me siento como excesivamente callada o incluso excesivamente irascible, excesivamente bélica. Yo siempre digo, ¿no?, que a veces o te escondes mucho y eso nos hace saber que algo se te está disparando, esa sensación de bloquearte, de hacerte pequeñita, o te pones excesivamente guerrillera, que dices, sí. ¿qué te ha pasado? Es muy interesante eso que dices, estás dando como las dos respuestas o dos de las tres respuestas que aparecen en el fenómeno del trauma, ¿no? Es como la lucha, ¿no? Dices, me pongo bélica y te pones a luchar, tu sistema se prepara como para defender algo que es muy valioso, o te vas yendo, ¿no? Es una manera, hacerse pequeña es una manera de huir también, ¿no? Son dos respuestas de supervivencia ante una situación de peligro. Eso es el trauma. Cuando podemos dar o la lucha, que sería ponerte vehemente, ¿no? O me hago pequeña y me voy retirando, esa sería la huida. Cuando eso no se da, entonces nuestro sistema se bloquea, se congela. Entonces, ante esa congelación es donde se da la posibilidad de que aparezca el trauma. Esa huella de la que estamos hablando, ¿no? Y lo enlazo con las cápsulas que decías, ¿no?, que han quedado en el cuerpo, que hace alusión a esa memoria implícita. Es decir, yo no voy por la vida acordándome de que mi padre me gritó. No, afortunadamente. Afortunadamente, porque también es verdad que, bueno, que nuestro cerebro va recolocando la información de la mejor manera que sabe y que puede. Ok, pero sí que es cierto que ese disparador aparece y tiene que ver con esa memoria implícita que está en el sistema límbico. Claro, yo siempre digo, el collar de perlas, ¿vale? Yo veo que el riesgo, y esto hablo de las usuarias que vemos en mía, de mi propia historia, el riesgo es cuando tú en ninguno de los casos intuyes que esa perla forma parte de un collar. Claro. Dices, ay, mi jefe es que tal. No, es que ¿a quién estás proyectando allí, no? Y me gustaría que habláramos de cómo se puede empezar a trabajar todo eso. ¿Cómo puedes tú empezar a dejar el pasado en el pasado o a vincular? Vale, ok, lo que me está pasando forma parte de un evento anterior. No estoy solo aquí, me estoy yendo hacia otro lugar. Claro, para mí empezar a trabajarlo, o por lo menos el camino que yo he seguido, ¿no? Quizás hay otros que yo no conozco. Para mí el camino que yo he seguido es el del autoconocimiento. Es el de empezar a escucharte, empezar a escuchar el cuerpo, empezar a tomar la responsabilidad de mi vida, de las cosas que me pasan, empezar a mirar esos eventos, ¿no? Y esa correlación que tú dices. Claro, yo la movida del jefe es una perla suelta y no la asocio al otro, ¿no? Claro, para mí sería como empezar a reconocer que es que somos una maquinaria muy sabia y que cada una de las piezas o de los engranajes que hay tiene íntima relación con el resto de la maquinaria, ¿no? Entonces, claro, para mí, bueno, procesos como lo que hacéis en Mía, en realidad, ¿no? Que es, vamos a poner atención a qué me está pasando, a cómo me siento, a mi cuerpo, a mis emociones, al relato que hay asociado a todo eso. Voy a poner un poco de conciencia en cuántas de mis acciones tienen que ver con mi responsabilidad, cuánto de esto se explican, cuántos de mis comportamientos se explican por mi historia. Es como abrir un libro en el que dices, bueno, voy a ver, me voy a estar viendo yo, ¿no? Me voy a mirar, me voy a ver yo en relación conmigo, en relación con los otros, viendo cuáles de esos disparadores me tocan heridas, ¿vale? Cómo sano esas heridas, ¿no? Mirar a esa herida desde un lugar más adulto, desde un lugar donde sí tengo recursos, donde sí tengo la capacidad de restaurar aquello que pasó, cuidándome yo ahora, ¿no? Cubriendo ahora lo que no pudieron cubrir las personas que me acompañaron, ¿no? Con sus mejores intenciones, pero muchas veces ellos no pudieron, ¿no? Es como empezar a hacerse cargo de uno, desde un lugar donde yo conecte con la seguridad, con la calma, con la conexión, con mi capacidad creativa, ¿sí?
Sería un poco desde ahí. Voy a tirar del hilo porque me has traído el tema de la autorregulación. Uh-huh. Cuando estabais creando de nuevo la terapia grupal, Sí. planteamos todo el tema de la teoría polivagal. Tú me decías, ¿no?, qué importante es que la usuaria o el usuario, no solamente cuando tiene dificultades en las relaciones interpersonales, hablemos de relaciones, sino que también sepa autorregularse. Claro. Y me acuerdo que pensé, ostras, qué interesante, porque si tú entras en la vida o en el vínculo desde la guerrillera, desde la que hablábamos, que es la lucha, o desde ese punto tan hipoactivado que es aquella niña silenciada que no puede ser ni ella, no puedes construir, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tiene para ti entonces esta autorregulación? ¿O cómo lo explicarías? Claro, yo diría que la autorregulación al final es lo que nos ayuda a sobrevivir y que todos tenemos cierta capacidad de autorregulación. Lo que pasa es que cuanto menos capacidad de autorregulación tienes, más estás en estos dos estados que tú estás descubriendo. Y es realmente agotador ir por la vida luchando, en alerta continua, o ir por la vida huyendo, ¿no?, de situaciones. La autorregulación al final lo que nos permite es encontrar ese nivel de calma, ese nivel de seguridad. Esto inicialmente o originariamente se aprende en relación con la figura primaria, ¿vale? Cuanta más capacidad de autorregulación tiene la figura primaria, que generalmente es la mamá, pero puede no serlo, más capacidad de autorregular voy a integrar yo. Y cuanto más me puedo autorregular, más me puedo calmar ante un estímulo que me pone en alerta, puedo ponerme en alerta y después puedo ver que el peligro ha pasado y puedo calmarme, no quedarme todo el tiempo en esa activación y en ese nivel de lucha, ¿vale? ¿Qué hago cuando yo tengo esa capacidad de autorregularme? No implica que siempre esté en rollo zen, porque eso no es real. Lo que implica es que mi sistema, mi cuerpo, mis emociones son capaces de fluctuar de manera adecuada a lo que está sucediendo en el entorno. Es decir, ponerme en alerta cuando hay un peligro y calmarme cuando no lo hay, ¿vale? Esto es la base, al final, de una vida saludable. Si me paso la vida en alerta, ¿qué va a pasar? Que mi sistema está hiperactivado todo el tiempo, el nivel de estrés sube, el nivel de cortisol sube, todo se inflama. Bueno, ¿y cómo es relacionarte desde ahí? O sea, claro, ¿cómo es vincularte desde ahí? Seguramente estando a la defensiva, atacando, sintiendo que hay un peligro todo el tiempo. Muchas veces buscamos la seguridad fuera, pero no es real la seguridad. Hay una parte de la seguridad que puede estar fuera, pero la seguridad es interna. O sea, cuando yo me puedo autorregular bien y confío en mi capacidad de detectar el peligro y de defenderme de él, yo me puedo exponer a una relación, tantear, ver un poco cómo me siento, escuchar mi sistema, confiar en él y decidir si me quedo o me voy, ¿no? Pero eso está dentro. El problema de muchas personas es que buscamos confiar en los demás. Hay gente que se pasa la vida diciendo, me han defraudado mucho. No confío, me han defraudado mucho. Claro, pero internamente tú tienes la capacidad de sostener una frustración en una relación, porque hay frustraciones en la vida, continuamente. Entonces la cuestión es, quizás mi sistema psicoemocional está dañado. Estoy demasiado asustada o demasiado en alerta y me pongo en o me relaciono desde un lugar, como tú decías, ¿no? O muy bélico, o muy belicoso, o muy asustado, ¿no? Entonces desde ahí no hay adulto que sostenga una relación, ¿no? Claro, entonces usas la relación para que te calme. Claro. ¿Qué pasa entonces? Claro, de entrada menuda carga le pongo al otro, que a saber si la puede sostener o no, ¿no? Porque el otro estará en su movida también de claro, bastante, tiene con también poderse autorregular él, ¿no? Claro, y el otro, no sé si esas reglas son claras, porque cuando yo me relaciono con un otro adulto, espero que el otro adulto se sostenga a él y yo sostenerme yo, y desde ahí ver qué puntos de encuentro y diferencias podemos tener. Pero si yo estoy depositando mi expectativa de
que tú me des a mí seguridad, puede haber una parte en la que sí, que yo me sienta segura. Con unas personas nos sentimos más seguras que con otras. La cuestión es cuánta seguridad me doy yo a mí misma. Si yo no me sé sostener ahí, me voy a poner por debajo porque no puedo, idealizando al otro, idealizando la relación, y yo me voy a hacer chiquita allí, o me voy a poner por encima, con lo cual no estoy viendo al otro, o lo estoy viendo así o lo estoy viendo así. Esta es la cuestión. Claro, y ahora me viene un ejemplo cotidiano. Imagínate que yo con mi pareja tengo un conflicto y por lo que sea mi pareja, porque tiene una manera diferente de afrontar las cosas que yo, me dice: mira, Sandra, yo hoy no puedo hablar de este tema, yo necesito que nos demos un espacio, si te parece ya cuando nos veamos lo hablamos. Tú imagínate que a mí se me activa todos los miedos que pueden activárseme. Y yo, con esa ansiedad, no, tiene que ser ahora, porque yo me calmo con esa conversación. Porque yo quiero que a través de esa conversación yo sepa que todo está bien y pueda dormir tranquila. Esto pasa, ¿eh? Claro. Pasa mucho. Claro. Eso es aguantarse. O sea, lo digo porque la palabra sostener, yo siempre intento decir, vale, ¿qué quiere decir? Y me gusta porque la palabra sostener no es nada más que aguántate un rato. Aguántate un rato. Si esa persona te está diciendo que necesita 24 horas, un día o lo que sea, espérate. Sí, aguanta la incomodidad, te diría un poco. Sí. Sostener es esto, ¿no? Es aguantar las sensaciones desagradables de cuando tu voluntad está siendo frustrada o cuando el otro no es o no hace lo que tú necesitas, porque es un ente diferente a ti. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar hace ya muchos años Gestalt, que una profesora me habló de esto: ¿estoy aguantando o estoy sosteniendo? Y yo decía, pero me pasaba un poco esto y decía, claro, ¿cuál es el matiz? El matiz es el nivel de malestar que tienes. Aguantar connota más malestar. Entonces, igual podemos buscar otra palabra, no sé si es sostener la adecuada, pero sostener es respiro, puedo estar con lo que me está pasando, con esta incertidumbre, con este malestar, de una manera no demasiado desregulada. Sería esta la clave, el nivel de, volvemos otra vez a la autorregulación. Vale. Es decir, vale, yo confío sobre todo en mí. Creo que aquí ha habido un malentendido, o nos hemos discutido, o lo que sea. Mi pareja no puede hablar conmigo ahora porque está tan enfadada que no va a ser peor. Me está pidiendo tiempo, ok. Yo tengo un susto interno, tengo una inquietud, tengo un desasosiego, tengo un malestar, ok, sí. Pero soy capaz de darme cuenta que ahora es peor hablar que esperar. Si miro el conjunto de la relación, ¿no?, de la situación, y veo a mi pareja, a la persona que me está diciendo, ahora no. Todo eso, todo este sería un argumentario de una persona que, ok, me puedo regular y puedo tolerar. Vamos a decir tolerar, ¿no? Sí, exacto. Esta me encaja. Es decir, no me es súper grato, pero puedo aceptar lo que la otra persona me está pidiendo sin yo no morirme esa noche. Claro. Esta es la cosa. Es decir, me va a costar un poco más dormir, pero voy a dormir. No tengo tanta hambre, pero voy a cenar. No, es como, bueno, puedo estar, porque hay una parte que yo me sostengo, me tolero esta situación. Tengo esta capacidad de, bueno, estar con eso que está pasando. Me cuesta encontrar una palabra que no sea sostener. Yo creo que está bien explicado, porque al final no me quiero ir a los mundos de Yuppie, porque habrá gente que nos escuche y dirá, no, quiere decir que me parezca bien. No, seguramente te inoportuna, te molesta, te incordia que tu pareja... Y estás asustado y estás enfadada. ¿Te gustaría que hablara esta noche? Sí. ¿Puedes aguantar o respirártelo? Claro. Pues también. Y a lo mejor también... ¿no? Incluso igual me da tiempo a mí a bajar un poco también toda esta emoción y que no sea tan intenso y a pensar desde otro punto de vista. Esto sería, ¿no?, un poco esta capacidad de autorregulación. Si yo no me autorregulo, ¿me puedo corregular? Súper, sí. Esta es una muy buena pregunta. De hecho, la base de la autorregulación es la corregulación.
esto que decimos, claro, ahora estoy pensando, fíjate Sandra, que igual nos estamos yendo a un punto en que vamos a dar a la gente una visión errónea. Siempre es importante tener una pareja que nos ayude a corregularnos, que nos dé seguridad, que nos dé bienestar, que igual parece que esté diciendo lo contrario, y no digo eso, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es, corregularnos es súper importante. A veces, cuando estamos desregulados, necesitamos a otra persona o necesitamos varias personas o un contexto de seguridad, ¿no? De hecho, yo creo que una de las mejores medicinas es tener una red de apoyo en la que tú sientas totalmente una seguridad. Y yo creo que esto ha estado muy demonizado y lo vamos a poner encima de la mesa. Una de las cosas que hacemos cuando nos viene alguien a terapia es, ok, exploramos, ¿no? Pues cuál es tu historia, qué te ocurre, desde cuándo, ok, vale, ¿cuál es tu red? Eso, es una de las primeras cosas que preguntamos. Claro, y es que tiene que estar, o sea, una cosa no quita la otra. Sí que es verdad que con lo de la autorregulación a mí se me ha abierto un abanico muy importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que yo no puedo esperar a que los demás siempre me den aquello que yo quiero. Claro. Una persona que no se autorregula es como una niña pataleta. Quiero que tú seas lo que yo necesito, a mí me gustaría. Y a veces incluso con personas saludables a tu alrededor, eso puede pasar o puede que no pase. Claro. Es lo que intento decir, ¿no? Para que se entienda. Si no, la relación yo siento que sería muy asimétrica, ¿no? O sea, vas a salir o vas a estar con un padre o con una madre. Claro. Esto es un clásico en muchas relaciones que generan mucho sufrimiento, ¿no? Que hay alguna de las partes que siente que está ahí atascada en una relación que le... Pues eso, en la que sufre, en la que no se siente satisfecha, en la que no le dan lo que necesita, en la que hay algo que... Pero lo que falta seguramente es la parte adulta de esta persona que se autogestiona internamente a nivel psicoemocional, ¿no? Y que todos en un momento determinado podemos tener un momento donde nos secuestra nuestra parte infantil, ¿no? Pero cuando eso está pasando la mayor parte del tiempo, es muy difícil que desde ahí se pueda establecer una relación emocional, adulta, donde haya igualdad, ¿no? En igualdad me refiero en el sentido de lo que nos podemos ofrecer mutuamente, ¿no? Que no sea una relación totalmente asimétrica donde uno ejerce este rol de autoridad y el otro está en esa posición pequeñita, ¿no? Has dicho algo que me gusta mucho y es, hay una parte infantil que me secuestra. Sí, esto se ve mucho en muchas relaciones, sí. En terapia se ve mucho, personas que vienen a terapia y toda la narración de los problemas en la relación apunta a que están secuestradas por su parte infantil y tienen unas expectativas en la relación que son pues las que serían de una criatura que tiene heridas de afecto, heridas de cariño, heridas de reconocimiento, heridas de validación. Claro, entonces si me estoy relacionando todo el tiempo desde la herida, no hay un contacto real, porque además no estás viendo a la otra persona con lo que es, con este aquí y ahora, ¿no? Muchas veces nos enamoramos de la idea y queremos meter a la persona que tenemos delante en la cajita de la idea que yo tengo de cómo tiene que ser la persona. Y entonces desde ahí yo me pongo exigente. Empiezo a decirle qué debería hacer el otro, qué debería... cómo se debería vestir, qué debería comer, qué debería hacer, que debería saber todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, que debería... Desde ahí no estoy viendo la persona con la que yo estoy teniendo una relación, estoy viendo el ideal que yo tengo proyectado ahí. Entonces, claro, al otro se le hace muy difícil, porque tiene que dejar de ser quien es para cumplir unas expectativas que yo tengo sobre una relación, sobre la relación o sobre mi pareja, pero que igual tampoco son del todo saludables, ¿no? Hay algo en
en este juego, que al final no deja de ser un juego un poco neurótico, ¿no? Que hace que perdamos de vista al otro, no hay un contacto real. Entonces empezamos a relacionarnos desde los diferentes roles. Si yo me pongo de niña pequeña y busco una persona que más o menos se encaja conmigo, ¿cuál es el lugar que le dejo? Pues si me pongo de niña, el lugar que queda es el de papá o el de mamá, ¿no? Y entonces estamos jugando a otra cosa. Nos estamos relacionando, seguramente si el otro entra en ese juego, entra porque tiene una herida también o una necesidad que cubrir y necesita cuidar para sentirse importante. Entonces aquí ya tenemos el juego servido. Yo necesito ser cuidada, tú necesitas cuidar para sentirte importante y aquí nos estamos relacionando desde dos roles que no son nuestras partes adultas. ¿Y eso lo sabemos o no lo sabemos? Generalmente no. Generalmente esto es un patrón ciego, es un punto ciego que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la pista? Pues que no estoy bien, que hay sufrimiento, que hay algo que no me encaja, no me siento satisfecha, no siento que haya, ¿no?, una relación saludable que me haga, ¿no? Entonces desde ahí empieza uno a tirar del hilo y tirando, pues bueno, pero requiere tiempo. Hace un rato que tú has dicho lo del grupo, ¿no? El trabajo terapéutico lleva tiempo. Lleva tiempo y creo que hay dos preguntas que pueden ejemplificar muy bien lo que estás hablando, ¿no? Que también puede servir como guía a las personas que nos escuchan. La primera sería, ¿a quién estoy proyectando allí? Uh-huh. ¿O dónde me estoy yendo? Uh-huh. Ejemplo, imagínate que yo estoy en mi trabajo, mis compañeros de trabajo un día, por lo que sea, bajan a comer un cuarto de hora antes que yo porque yo estoy en una llamada y tal, y yo me quedo atrapada en el evento anterior. Yo noto un malestar, claro, me recuerda al bullying. Vamos a poner ejemplos de flashbacks Claro. y de situaciones, ¿no? Y de repente yo digo, pero vamos a ver, pero si tengo casi 40 años, ¿cómo me puede? Pero es que ni siquiera me cae bien. Joaquín, si a mí me da igual. No. O sea, mi misión es que a mí me inviten a comer. Ni siquiera me he parado a pensar si realmente es tan importante para mí esa comida. ¿A quién estoy proyectando? Primera pregunta. Segunda, ¿dónde me estoy yendo? Y tercera, te diría, ¿qué edad tiene esa parte que se me está activando? Claro. Creo que son pistillas que nos pueden ayudar a no darle tanto peso a la vida actual. A mí eso me ayuda mucho y siento que ayuda mucho a las personas a las que estamos acompañando, porque tú crees que es crucial lo que te está pasando ahora, porque es muy vivido, es muy sentido. Claro. El dolor es muy agudo. Claro. Incluso me atrevería a decir que puede ser incluso el mismo impacto emocional que hace un tiempo. Sí, es que esto que dices es súper interesante porque hay un momento en que cuando hablamos en el contexto de trauma, nuestro cerebro es como si perdiera la conciencia temporal. Entonces, la experiencia se puede estar reviviendo con la misma intensidad, con el mismo dolor, el mismo miedo, la misma angustia. Esta sensación de me han abandonado o no me tienen en cuenta o no cuentan conmigo, ¿no? Es un poco igual que la experiencia original que generó ese sentimiento. Y esto es un fenómeno que lo describe la neuropsicología, ¿no? Que el cerebro pierde el elemento temporal y emerge la experiencia somática, la misma que experimentamos, ¿no? Por eso está bien este enfoque que tú dices. Vamos a relativizar un poco lo que ha pasado ahora y vamos a ver esta respuesta desproporcionada a esta situación, dónde está realmente ubicada, ¿no? Y eso nos da para eso nos da muchas pistas el cuerpo y buscar eso, ¿no? ¿Cuándo ha pasado esta escena? La escena original de esto, la herida, ¿cuándo se generó? Esto es importante. Me parece interesante porque siento que puede ser muy culpabilizador y te puedes meter mucha caña a ti mismo o a ti misma
si no comprendes que lo que estás sintiendo ahora no solo pertenece a lo que está ocurriendo ahora. Claro. Te puedes incluso sentir estúpido, estúpida, exagerada, desproporcionada, histérica. Lo dices muy bien. La vergüenza y la culpa son dos emociones claves en el trabajo de trauma. La reexperimentación de ciertos fenómenos emocionales y psíquicos nos produce vergüenza y culpabilidad. Entender que son respuestas fisiológicas, que es que nuestro sistema actúa de esta manera espontáneamente, porque tiene ese recuerdo, el cuerpo tiene ese recuerdo, ayuda mucho a liberar toda esa culpa y toda esa vergüenza, ¿no? Tienen una explicación. Ya no es que qué torpe soy, que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Tendemos a culpabilizarnos porque me falta voluntad, ¿no? Muchas veces se ha dicho, es que es una cuestión de voluntad. Bueno, a ver, no todo es una cuestión de voluntad, ¿no? He escuchado el otro día a una persona muy famosa que hablaba de la voluntad y dices, bueno, voluntad a veces y otras veces es que el sistema se activa y esto tú no lo puedes controlar, ¿no? Bueno, de hecho, la parte somática va por delante que la parte cognitiva. Claro. La parte cognitiva entiendo que es un procesamiento superior que necesita de mucho más tiempo. De hecho, a la vista está que hay muchísimas personas que están en un momento de sus vidas en el que, por lo que sea, hay un pico de ansiedad desbordante, dejan ese trabajo, dejan esa relación, ni siquiera lo comprenden. Es, ok, mi cuerpo me está diciendo que aquí tengo que hacer un quiebre y a lo mejor pasa 1 año o 2, puedo elaborar ese síntoma, esa historia, tirar del hilo, como tú dices, y ok, vale, ahora comprendo y le puedo poner palabras y puedo darle un significado a esa historia. Yo siempre digo, no esperes a entender el por qué. No. Si tú estás con la soga al cuello, ¿qué más necesitas? El cuerpo siempre va por delante. Claro. Es más inteligente, vamos a decir, ¿no? O más rápido. Vamos a decir que es más rápido. Es muy interesante esto que dices, porque en Gestalt, tú sabes, ¿no? No usamos el por qué, sino usamos el cómo, ¿no? Y la cosa es, ¿cómo yo ahora estoy haciendo esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo diferente para sentirme mejor? El por qué, pues ya vendrá si viene y si no viene, bueno, vamos a buscar la manera en la que mi sistema se sienta más cómodo, pueda estar más flexible, se pueda adaptar mejor a las diferentes situaciones. Por lo tanto, es atender el cómo todo el tiempo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo modificar este patrón? ¿Cómo puedo hacer esto distinto? Y después dices algo muy interesante también, y es la importancia del cuerpo y la somática. Has hablado antes de teoría polivagal, creo, ¿no? La teoría polivagal, uno de los 3 principios que tiene es el fenómeno de la neurocepción. Y la neurocepción de lo que nos habla es de un proceso de percepción que es totalmente inconsciente. Nuestro sistema, nuestro cuerpo ya está recibiendo información y ya está reaccionando a esa información antes de que eso pase a una zona cortical, que es donde se lee esa información. Por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestro sistema está percibiendo señales y tomando ya las decisiones de cómo tiene que ejecutar las acciones para sobrevivir de la mejor manera posible a esa situación, antes de que nuestro córtex frontal ya esté pensando, planificando, organizando, ¿no? Por lo tanto, totalmente cuerpo, somática, sensación, escuchar qué es lo que nos pasa en la caja que habitamos, ¿no? Qué importante es esto, qué importante. Y este es el gran trabajo que seguimos en Mía, que tú te sensibilices. Tú estás delante de alguien. Voy a volver al ejemplo de un perro, porque los animales, a pesar de que los hayamos despojado también a veces de su instinto, porque están cada vez más domesticados, evidentemente, tú cuando estás delante de alguien, a ti te pasan cosas, tú captas información. Hay personas que no sabes el motivo, volvemos a, no hace falta que sepas el porqué. Tú estás delante de alguien, llama a tu puerta, abres la puerta, te intenta vender algo. ¡Ay! No. Totalmente. Pues es no. No, porque claro, porque tal, porque cual. Vamos a
seguir el hilo de lo que tu instinto animal... Claro. Mira, yo al final lo que estoy viendo es que en la terapia de grupo o la terapia con la mirada gestal, lo que buscamos es, voy a decir algo como muy... animalizarnos. ¿Por qué? Porque la sociedad, como al final nos hemos culturizado tanto, pues es como a los animales, nos han despojado del instinto. Y es volver un poco a eso. Claro. Totalmente. ¿Para qué? Para agarrarnos a esa sabiduría natural. Totalmente. Para mí ese es el resumen, ¿eh? Totalmente. Y si te das cuenta, además de que claramente somos animales mamíferos, unos de los momentos o algunos de los momentos donde más nos podemos regular es cuando estamos en contacto con la naturaleza, en el mar, en la montaña, en lugares de donde somos originarios, ¿no? Es decir, somos animales, estamos en conexión pura con la naturaleza, ¿no? Igual que ellos. Ellos captan, ¿no? Yo no soy una experta en situaciones de catástrofes, pero, por ejemplo, hablan de cómo los animales son conscientes de las señales de peligro cuando hay un desastre natural antes que los humanos, ¿no? Nosotros tenemos mucha tecnología, tenemos tantos radares y tantas, ¿no? Pero ellos lo traen puesto en el instinto y nosotros esto lo hemos perdido, pero somos eso, ¿no? Somos eso. Claro, la cosa es, pregunta importante, me nace una gran pregunta. Venga. Y es que cuando ha habido trauma, en mayúscula o en minúscula, sí, hay una parte en la que el instinto puede quedar, voy a atreverme a decir, atrofiado. Dices bien. Sí, claro, sí. Entonces, esto está muy de moda, vale, ahora Tere y Sandra me están diciendo que yo le haga caso a mi instinto, pero es que mi instinto me dice que todos los hombres son horrorosos. Claro. O mi instinto me dice que las personas han venido para tomarme el pelo. Porque yo estoy con las gafas de trauma todavía. Por tanto, ¿cómo resuelvo yo eso? Primero, ¿cómo sé que funciona mi instinto? Y segundo, ¿cómo empiezo a ver con nitidez? Porque es muy borroso todo esto. Yo creo que ahí hace falta acompañamiento. Cuando mi amígdala se ha quedado, como tú dices, atrofiada, ¿no? El órgano el detector de humo del peligro, si está hiperactivado o hipoactivado, no me está funcionando. Entonces, desde ahí yo creo que hace falta un acompañamiento, porque hay que conseguir integrar de nuevo esa capacidad de autorregulación y hay que conseguir la capacidad de seguridad. Y eso generalmente lo conseguimos con entrenamiento de cosas personales, pero lo conseguimos también en un entorno de seguridad. Entonces, puede ser un entorno social de mucha seguridad que nos vaya acompañando en volver a unos buenos niveles de activación de nuestra amígdala, a generar una sensación de seguridad, de calma, y aprender a identificar y a cuestionarme, ¿no? Cuando me estoy disparando mucho en el miedo o cuando no me estoy disparando y hay una señal de alerta, ¿no? Esto pasa mucho también, al contrario. Mujeres o hombres que se meten en relaciones complicadas una y otra vez porque no acaban de percibir la sensación de peligro, ¿no? Y esto es un fenómeno que hemos visto mucho y que se ve mucho en según qué tipos de servicios, ¿no? Cuando trabajamos con mujeres, por ejemplo, que han sufrido temas de violencia. Hay una dificultad para reconocer que ese patrón puede ser un patrón de repetición. Y esto lo dicen también las teorías de trauma, ¿no? Que el trauma al final lo que hace es que la persona repita una y otra vez el comportamiento para finalizar una situación, con lo cual repito y me fijo todo el tiempo en personas, ¿no? Que de alguna manera van a generar, en las que voy a entrar en una relación muy similar y voy a generar una respuesta y un final muy similar todo el tiempo. Y esto parece que es un fenómeno, por lo que describen, ¿no? Los especialistas, es un fenómeno típico del trauma. Entonces, ¿qué necesitamos? Perspectiva,
necesitamos todo lo que estás diciendo. Primero, escucha de lo somático, escucha de la emoción, poner nombre, poder separar cuál es la herida del presente de la herida del pasado, ver cuando estoy secuestrada, integrar recursos para poder sanar, y recursos pueden ser desde entorno social, desde capacidades personales, integrar diferentes actividades que me sienten bien, que me ayuden a regularme. Un apoyo terapéutico, claro, yo soy partidaria del apoyo terapéutico todo el tiempo, ¿no? Que es importante para ayudarnos a sanar, que un profesional nos ayuda a poner esa mirada y ese espacio de seguridad, de orientación, de compasión, ¿sí? Yo diría que estas son las cosas claves, ¿no? Qué interesante. Es que es un mundo, un mundazo para tirar del hilo. A mí me gustaría rescatar algo. Siento muchas veces que se infantiliza o se asocia a un estado de adolescencia el hecho de cuando una mujer o un hombre adulto sufre desproporcionadamente porque hay alguien, pues voy a poner una situación muy, muy del día a día, ¿no? Cuando hay alguien que pues no me contesta un mensaje, ¿no? E incluso antes de venir aquí contigo me estaba escuchando un podcast y me ha sentado mal incluso, ¿no? Porque veía como que orientaban este tipo de respuestas como si no fueran de una magnitud tan importante. No es como, bueno, pues te puede dejar tu pareja y bueno, claro, también puede ser un trauma, entre risas. Yeah. Claro, estamos hablando de la pareja, es la escuela de crecimiento personal por excelencia. Claro. Y ahí son los vínculos de apego más tiernos que se nos vuelven a disparar, ¿no? Tú antes en el café me hablabas de que se puede sentir el fenómeno de retraumatización, ¿no? Sí, sí. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sería como que nuestro cerebro no distingue si estoy en el 2024 o estoy en el 98. Entonces, mi cuerpo es el que tiene la herida. Es como si esa sensación que yo experimenté en el momento de esta vivencia traumática infantil, de repente otra vez se volviera a reexperimentar a nivel somático, a nivel emocional. Y de repente cuando yo emocionalmente me siento en el vacío, sola, asustada, claro, esa es la experiencia antigua que de repente me secuestra, ¿no? Por eso es muy importante cuando estamos ante este tipo de situaciones de reapertura de una herida, es como poner el foco en aquí y ahora, el momento presente y poder separarlo de qué es lo que pasó, ¿no? Tú decías algo así como igual relativizar, ¿no? Relativizar esto para poder mirar cuál es el episodio potente que a mí me dejó la huella. Seguramente fue el que viví en el año 98, no el que estoy viviendo ahora, ¿no? Pero mi cuerpo no lo distingue. Mi cuerpo está sintiendo el mismo susto, la misma angustia, me tiemblan las manos, me quedo fría. Esto es lo mismo. Yo tengo muchas pacientes, ¿no?, que en un momento determinado hablan de estas sensaciones y reexperimentan los síntomas. Y dicen, estoy delante de mi pareja o de una persona a la que estoy conociendo y de repente tengo un susto y me quedo fría y me congelo. Y cuando yo pregunto, no saben decir exactamente cuál es el detonante. Pero esa fue una experiencia antigua. No es real lo que está pasando. Hay un punto en el que necesita decirse, aquí no está pasando nada, estoy viendo a esta persona, ¿sí? Es este secuestro, ¿no?, del que hablamos, del trauma. Me gusta lo que dices porque no le podemos quizás dar tanta importancia a esa persona. Creo que eso no ayuda en el proceso, porque estás poniendo a esa persona como la pieza protagonista y en realidad yo me imagino la vida como que hay actores y actrices como si fuera diferentes pantallas de un videojuego. Y me ayuda mucho verlo así, porque entonces lo sientes, entre comillas, más insignificante. Es como, esto me está conectando una vez más con algo que necesito resolver. Vale, claro. Ok.
pero esa persona no tiene tanto poder. No sé si me explico. Nadie tiene tanto poder, y más en una persona adulta, y más si hace relativamente poco tiempo que está en tu vida. Claro, esta es la cosa. A mí, Tere, me gusta mucho una palabra que tú utilizas cuando haces terapia de grupo. Dices algo sutil. Y quiero acabar esta entrevista así, porque tengo la sensación de que hay una fantasía en el imaginario colectivo de ¡guau! Para integrar el trauma tengo que ver flores de colores y de repente un día hago un clic, ¿no? Hay como una fantasía de que habrá un día con algo muy impactante que va a hacer que el trauma pues desaparezca, ¿no? Y tú siempre haces alusión a sutil, sutil. ¿Cómo se trabaja desde lo sutil? Yo he aprendido esto que dices, cómo me gusta que lo saques, y además no sabía que te había quedado ahí en la memoria. Cuando yo empecé a hacer proceso, creía que todo tenía que ser intensísimo, unas catarsis de estas espectaculares. De hecho, yo en mi proceso tuve alguna que, madre mía, qué viaje tremendo, y qué desestructurante fue para mí. Muy desestructurante, y qué susto pasé, ¿no? Y de aquello, si te soy sincera, me queda el susto y me queda el recuerdo de aquella escena tan catártica, tan intensa. Y después, con los años y con lo que he ido aprendiendo después y con otros maestros, me he dado cuenta que en realidad los fuegos artificiales están bien para las verbenas de lo que sea, ¿no? Pero que la terapia requiere mucha amabilidad, mucha sutileza, mucha compasión y un poquito de humor. Para mí es así. Qué bien. Te agradezco un montón este ratito, Tere. A ti. Gracias por estar aquí. Muy bien, muy cómoda. Es tu perra maravillosa. Me ha ayudado, esta nos regula también. Me ha ayudado a autorregularme. Yo creo que ella ha ido calibrando. Cuando Teresa está más nerviosa, voy para allá. Totalmente. Qué bien. Me encanta, muy bien. Así que gracias a ti y gracias a Dana.